Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Les invito a que puedan tener su Biblia a la mano junto con su libreta y su pluma para sus anotaciones. Y bueno, les invito a que hagamos una oración. Padre, te alabamos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos este privilegio de despertar en un día, Padre, más de vida y poder tener salud, poder estar bien con la familia. Gracias por la oportunidad también que nos das de tener esta clase, la cual ponemos en tus manos, para que tú, Padre, la bendigas y que sea, Padre, un tiempo de bendición, de edificación para la vida de cada uno de nosotros, pero también un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre a través del estudio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos con esta nueva serie de clases con el tema de respuestas bíblicas a mentiras comunes. Incluso se nos quedaron dos tareas. Una de ellas era que nos íbamos a alimentar de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Y para ello íbamos a entrar a una de las dos clases que estamos teniendo por Zoom. Tenemos una el viernes a las 6:30 de la tarde y la otra la tenemos los domingos a las 7 de la noche. Entonces va a ser parte de la tarea, entrar a una clase por Zoom. Y también haríamos una lectura reflexiva de la palabra de Dios. Íbamos a seleccionar un libro, el que nosotros quisiéramos, e íbamos a hacer diario una lectura de un capítulo hasta terminar en la semana. Y también una segunda tarea era que íbamos a memorizar Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Entonces, espero que sí hayan realizado la tarea. Espero en Dios ahí, pues vamos a ver aumento en la asistencia de las clases por Zoom para todos aquellos que están viendo estas clases y pues haciendo la tarea, pues vamos a tener una buena asistencia los viernes o los domingos. Ahí nos vamos a dar cuenta quién ve o no la clase. Y bueno, también en nuestra clase pasada, hermanos, que fue la introducción a este tema, vimos que cada cristiano verdadero debe de conocer, de amar, de anhelar y de obedecer la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, la verdad y Dios vimos que son inseparables, porque cada pensamiento acerca de la esencia de la verdad, como qué es, qué la hace real y cómo podemos estar completamente seguros de algo, nos vuelve rápidamente a la persona de Dios. Por eso es que la verdad y Dios son inseparables. Y quizá nos preguntemos en una pregunta que veíamos hace 8 días, ¿por qué la verdad está inseparable o ligada de Dios? Bueno, esto se debe a que Dios es la fuente de todo lo que existe. Él es el creador de todo. Lo vimos en un pasaje de Romanos capítulo 11, versículo 36, donde Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso es que la verdad está inseparablemente ligada a Dios. Y también definimos la verdad de una forma simple, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y dijimos que la verdad es todo lo que es coherente con la mente, voluntad, carácter, gloria y ser de Dios. Y yendo un poco más allá del punto, vimos que la verdad es la propia expresión de Dios. Entonces, ese es el significado bíblico de verdad y es lo que podemos ver claramente en la Biblia. ¿Por qué? Porque la verdad fluye de la persona de Dios. Entonces, es obvio que hemos recibido un mensaje claro de parte de Dios para poder nosotros contrarrestar las mentiras del mundo y las mentiras de Satanás que nos quieren enseñar como verdades, ¿sí? Por eso es que hoy en nuestra clase vamos a ver mentiras que nos atan. Ese es el título de nuestra clase en esta mañana. Y hermanos, podemos ver que hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. Hay muchos cristianos
que viven derrotados o desanimados. Algunos viven incluso esclavizados por su pasado, ya sea por las consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les han hecho o causado otras personas, pero viven esclavos, no son libres. Otros son incapaces de vencer sus debilidades, viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso, de la derrota, del pecado. Viven vidas promedio sin alcanzar la plenitud de vida que Cristo vino a darnos. Él vino a darnos vida, dice su palabra, y vida en abundancia. Entonces, nos podemos ver que realmente Satanás y el mundo están haciendo un trabajo arduo y bueno, mintiendo, engañando al mundo. E incluso eso lo podemos ver, ¿no? Y siempre ha sido desde el principio de la creación de la humanidad. Si nosotros volvemos al huerto del Edén, podemos entender el origen de nuestros problemas. Y todo comenzó con unas simples mentiras de parte de Satanás. Incluso Génesis 3:31 dice que la serpiente, refiriéndose a Satanás, la serpiente era astuta. Entonces podemos ver que su astucia en las mentiras, en el engaño, es letal. Él usa el engaño e incluso lo usó para engañar a Eva, para que comiera ella del fruto prohibido y después le diera a Adán, su esposo. Y lo podemos ver ahí en Génesis, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos ver, ¿no?, desde el inicio de la creación del hombre, cómo Satanás introdujo la mentira, el engaño al mundo, al ser humano. Y lo podemos ver, ¿no?, como esas mentiras de Satanás que usó para hacer caer a Eva en la tentación y en la desobediencia, ¿sí? Y la podemos ver desde el versículo 1, dice en el Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice Satanás: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la primer mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver la verdad. ¿Qué es la verdad? Si nosotros vamos al Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí entonces vemos la verdad. Dios no prohibió al hombre y a la mujer que no comieran de ningún árbol, no. Él dijo, pueden comer de los árboles, del fruto del árbol. Entonces podemos ver ahí, hermanos, la mentira de Satanás. Vamos a ver otra mentira más en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5, donde incluso Satanás le dice a la mujer: no moriréis. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Dios les había dicho: el día que coman ustedes de ese fruto, morirán. Y entonces Satanás le dice: no moriréis. Entonces ahí está su mentira, engañando a Eva. Vamos a ver la verdad. La verdad en el capítulo 2, versículo 17, nos lo dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si iba a morir, Satanás estaba engañando a Eva, diciéndole: no moriréis, sino que vas a ser igual que Dios. Entonces podemos ver que realmente Satanás siempre va a buscar seducir con las mentiras al ser humano.
haciéndole creer algo que no es, algo que después le va a traer desdicha, vergüenza, ruina, perdición, que fue lo que trajo para Adán, para Eva cuando desobedecieron a Dios. ¿Sí? Si nosotros vemos, el pecado hace ver un oasis en el desierto. Si nosotros vemos en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces el pecado nos hace ver lo que no es, nos hace ver un oasis en el desierto. Y podemos ver aquí que la mujer vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, pero ¿le dio la sabiduría que ella pretendía encontrar en ese árbol? No, la respuesta es no. Solo le trajo miseria, vergüenza, depravación, separación de Dios. Desde ese momento hubo una separación, una brecha enorme entre Dios y el hombre. Ese pecado, esas mentiras le trajeron muchos males, le trajeron perdición al ser humano. Entonces, lo mismo sucede hoy en día. Por eso es que, volviendo a la pregunta de inicio, ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Bueno, una de las principales razones es que constantemente están engañándose, siendo engañados a sí mismos. ¿Por qué? Porque prestan atención a las mentiras del diablo, a las mentiras del mundo. No prestan atención a la verdad de Dios, se dejan llevar por esas mentiras. Lo que pasó con Adán y Eva, principalmente con Eva, que fue la que escuchó la voz de Satanás y que fue la que se dejó seducir, y ya después ella le compartió a su esposo de el fruto prohibido. Entonces podemos ver que al no detectar el engaño, inconscientemente, ¿sí?, le permitimos al enemigo dirigir nuestras decisiones, y como resultado, bueno, el ser humano tiene grandes problemas. Cuando el ser humano es derrotado por la mentira, ¿sí?, realmente tiene grandes problemas. A veces ni siquiera se da cuenta que está metido en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el arma principal del diablo es la mentira, y la envuelve tan disfrazada de verdad que el ser humano se la cree. ¿Sí? Pero Satanás siempre ha distorsionado, a él le encanta distorsionar la verdad de Dios, como lo vemos en Génesis. También lo podemos ver en la tentación que le presentó a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor fue llevado al desierto precisamente para ser tentado. Ahí también Satanás usó la verdad de Dios, distorsionó la verdad de Dios, manipuló la verdad de Dios para querer hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo también conocía perfectamente las Escrituras, conocía la verdad de Dios, esa verdad revelada, y pudo vencer a Satanás en esas tentaciones que él le presentó. Por eso es muy importante que nosotros también conozcamos las Escrituras, conozcamos la verdad de Dios para vencer al mundo, para vencer a Satanás, sus mentiras, su engaño. ¿Sí? Entonces, Satanás es muy astuto, dice la Biblia, para engañar. Incluso en Juan 8:44 lo describe de la siguiente forma. Vamos a ver Juan 8:44, y fíjense cómo lo describe aquí el Evangelio de Juan. Bueno, nuestro Señor Jesucristo. 8:44 dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, no hay verdad en Satanás. Todo lo que él dice es mentira, aunque a veces habla con la verdad, pero la verdad distorsionada, la verdad a medias. Y veíamos la semana pasada que una verdad a medias es una mentira completa. Entonces Satanás a veces presenta la verdad a medias, la verdad distorsionada, y la convierte en una mentira.
Entonces podemos ver ahí claramente, nos lo dice, no hay verdad en él, ¿sí? Entonces podemos ver que Satanás es el padre de mentira y de todo engaño. La mentira es su arma principal para engañar, para intimidar, para esclavizar al ser humano. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados entonces a hacer lo que sea posible para con tal de tener más y más dinero, aún sin importar, ¿sí?, bajo qué costo, sin importar que tengamos que engañar o herir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque las personas, cuando creen esa mentira, se convierten en esclavas del dinero, de la avaricia, ¿sí? Entonces podemos ver que aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no le creían, y es lo que pasa todavía en nuestros tiempos. Aún teniendo la verdad de Dios, muchos no la creen. Muchos no creen en Dios, pero no le creen a Dios, no creen a su palabra. Prefieren creerle al mundo, prefieren creerle a Satanás, prefieren creer su ideología. Entonces podemos ver que aunque Jesús enseñaba la verdad, muchos no le creían. Juan 8:45 lo dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Fíjense, dice Jesús: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Y por qué no le creían? Bueno, el versículo 47 nos da la respuesta a esta pregunta. El versículo 47 de Juan 8 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, quien no es de Dios no va a escuchar la palabra de Dios, no va a anhelar, no va a amar, no va a desear la palabra de Dios, va a anhelar y desear escuchar más a Satanás o al mundo que al mismo Dios. ¿Por qué? Porque es clara la palabra, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nosotros como cristianos, como gente, debemos de anhelar la palabra de Dios. ¿Cuánto te alimentas de ella? Cada cuando la escudriñas, la lees, la meditas. Realmente estamos alimentándonos de la palabra de Dios a través del mensaje del pastor, a través de las clases dominicales, a través de los mensajes de las meditaciones de los miércoles, a través de las clases de Zoom que estamos teniendo. O sea, un cristiano debe de anhelar, de desear estar en todas esas actividades de la iglesia sin perderse una de ellas. ¿Por qué? Porque desea escuchar la voz de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Y dice Jesús: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces el hijo del diablo no quiere oír y mucho menos creer la verdad de Dios. Al tapar sus oídos, permite que la mentira lo arrastre hacia el mal, hacia la perversión, y se convierte en esclavo de Satanás, de las mentiras. Entonces el mundo tiene una versión incluso de la verdad, tiene su propia verdad, y es totalmente diferente a la de Dios. El inconverso no entiende las cosas, dice incluso la palabra de Dios, porque para él son locura. Primera de Corintios 2:14 nos lo dice. Vamos a buscaros. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, para el mundo, para el incrédulo, la Biblia es un libro pasado de moda, es un libro que no tiene la verdad, es un cuento solamente. ¿Pero por qué? No porque sea así, no, sino porque dice: no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, nuestra cultura constantemente incluso desprecia los valores, los principios bíblicos. Mira el Evangelio como algo ilógico, como un cuento de hadas y algo restrictivo, que lo ata, que lo esclaviza, y no. El Evangelio dice nuestro Señor Jesucristo, nos da una verdadera libertad. Entonces, mucho de lo que el mundo nos enseña como verdad es mentira. Las cosas salen mal al incrédulo porque su vida está construida sobre lo falso, sobre algo que no es verdad, sobre arenas movedizas y no sobre la roca que es Cristo. Pero para él no hay absolutos. Para
inconverso más bien cree que la verdad es algo relativo. Eso es lo que cree el inconverso. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres, dice, hacen las reglas, porque cree que no es Dios el que las está dando. Entonces, hermanos, podemos ver ahí que la verdad siempre ha estado en guerra con el hombre natural que tiene el entendimiento, dice la Escritura, entenebrecido, que creyéndose sabio se hizo necio, porque no cree en las cosas de Dios. Las cosas de Dios para él, dice, son locura. No las puede entender, por eso desecha esas normas bíblicas. Por eso desecha lo que Dios nos dice. Entonces podemos ver que incluso siempre el mundo está en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Muchos dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, si yo digo creer en Dios y no creo en su palabra, pues simplemente pues creo en un Dios, pero un Dios que no es verdad, un Dios que lo que me dice no está, no es la verdad absoluta. Entonces no puede ser así. Si creemos en Dios, debemos de creer en su palabra, debemos aceptar su palabra, debemos de amar su palabra, ¿sí? Para nosotros ya no son locura. Fíjense, 1 Corintios 2:15 lo dice, ¿no? Mientras que para el incrédulo son locuras, ¿qué dice para nosotros? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, ¿qué dice? De nada, de nada. O sea, nosotros, dice, ya para nosotros no es locura, sino que al contrario, dice, juzga todas las cosas. Entonces, cuando nosotros aceptamos la verdad, podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero, y es cuando Dios nos da la sabiduría para tomar decisiones sabias, decisiones correctas, de buscar siempre la verdad. Al hombre espiritual le es dada esa sabiduría de Dios para entender su palabra. Entonces, hermanos, no busquemos la verdad en la filosofía, en la ciencia, en la sabiduría humana. Busquémosla en su fuente. ¿Y quién es la fuente de la verdad? Dios, Dios mismo, porque Él es la verdad. Entonces, incluso el Hijo de Dios, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Jesús es esa única verdad absoluta. Jesús es la única verdad encarnada, ¿sí?, que nos libera de las mentiras de Satanás, que nos libera de la esclavitud, del pecado. Entonces no busquemos la verdad en otra parte que no sea la Biblia, que no sea la palabra de Dios. Porque cuando un cristiano habla de la verdad de la Biblia, está hablando la verdad absoluta, aunque muchos la rechacen. Vamos a encontrarnos en esas situaciones que a veces hablamos la verdad, pero muchos la rechazan, porque sus mentes están bloqueadas con las mentiras de Satanás, con las mentiras del mundo, las cuales han creído ellos. Pero el hecho de que ellos no crean en el mensaje que les estamos dando, no quiere decir que no es verdad. Entonces no debemos de desanimarnos si no creen, sino más bien debemos de nosotros verlo como un desafío para seguir hablando la verdad de Dios con claridad, con seguridad, para contrarrestar las mentiras de Satanás, para contrarrestar las mentiras populares que el mundo enseña como verdad y que solamente son falsedad. Y las vamos a ir viendo, cada una de ellas, ¿sí?, en esta serie de estudio. Entonces, hermanos, yo te animo, y eso va a ser como tarea, ¿sí?, que como Jesús es la verdad encarnada, esta semana leeremos el Evangelio de Marcos para conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos conocer la verdad, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer la Biblia. Aquí está la verdad de Dios. La verdad de Dios es Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Esa verdad que se vino a encarnar al mundo y presentarnos para hacernos libres. Entonces, esta semana vamos a leer el Evangelio de Marcos para conocer más a nuestro Señor y así poder contrarrestar las mentiras del mundo y de Satanás que nos han querido hacer creer, ¿sí?
Y también vamos a identificar qué mentiras hemos creído nosotros que contradicen la verdad de Dios. ¿En qué mentiras he creído yo? Por ejemplo, una de ellas, todas las religiones nos llevan a Dios. Y muchos dicen, sí, todas las religiones nos llevan a Dios. Entonces, esa es una gran mentira y lo vamos a ver. Y bueno, también, hermanos, vamos a memorizar Juan. Nuestro pasaje de esta semana es Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice de la siguiente manera. Juan 8:44, y es el que vamos a memorizar. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, yo espero que podamos hacer nuestra tarea, poder aplicarnos a la verdad, estudiarla, meditarla, buscarla, anhelarla y alistarnos a nuestras clases por Zoom, a ver los videos del mensaje del pastor, de esta clase que estamos grabando. Animen a los hermanos que quizá a lo mejor no las están viendo, que no están en la clase de Zoom. Animémonos los unos a los otros a poder crecer juntos, como dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. De verdad es un placer, un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Y pues vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste tener, Señor. Gracias por tu palabra, que es verdad, esa verdad absoluta. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a anhelarla, a desearla cada día, a sentir esa necesidad del alimento espiritual, porque como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder seguir creciendo, Señor, en nuestra vida espiritual, seguir creciendo en nuestra comunión contigo, seguir creciendo en nuestro carácter cristiano, seguir creciendo, Señor, en todas esas virtudes, en el fruto del Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,